Aquí te revelaremos 7 profecías bíblicas que se están cumpliendo ahora mismo, cada una más impactante que la anterior. La Biblia, un libro sagrado lleno de misterios y revelaciones, ha predicho desde hace siglos eventos que hoy, ante nuestros propios ojos, están tomando forma. ¿Es coincidencia o es el cumplimiento de la profecía divina? A lo largo de la historia, muchas advertencias bíblicas parecían lejanas, casi imposibles, pero en la actualidad, el mundo se enfrenta a cambios radicales que parecen encajar perfectamente con las palabras escritas en las Escrituras. ¿Estamos presenciando el cumplimiento de las profecías? ¿Es esta una señal de que los tiempos finales se acercan? La respuesta puede ser aterradora, pero es imposible ignorar lo que está sucediendo. Primera profecía, aumento de guerras y rumores de guerra. En Mateo 24:6, Jesús advirtió, y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin. Hoy en día, el mundo está en constante conflicto. Guerras entre naciones, tensiones políticas extremas y la amenaza de enfrentamientos a gran escala son realidades que no podemos ignorar. La paz mundial parece más frágil que nunca, y cada nuevo conflicto nos recuerda que la profecía sigue avanzando. Segunda profecía, terremotos, hambrunas y pestes en diversas partes del mundo. En Mateo 24:7, Jesús continuó, porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Basta con mirar las noticias, pandemias como la reciente han sacudido al mundo, dejando caos y muerte a su paso. Los desastres naturales, cada vez más frecuentes y devastadores, están destruyendo comunidades enteras, mientras que la escasez de alimentos y agua comienza a afectar a poblaciones que antes parecían seguras. Tercera profecía, el aumento de la maldad y el enfriamiento del amor. Mateo 24:12 declara, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Hoy vemos una sociedad donde el egoísmo y la violencia están en su punto más alto. La moral se ha desvanecido, el respeto por la vida humana parece disminuir y el odio entre hermanos crece sin control. Las familias se destruyen, la corrupción domina y la falta de compasión es cada vez más evidente. ¿Es esta la señal de que el mundo ha caído en la oscuridad profetizada? Cuarta profecía. El conocimiento aumentará de manera exponencial. En Daniel 12:4, Dios le dijo al profeta, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin, muchos correrán de aquí para allá. Y la ciencia se aumentará. En solo un siglo, la humanidad ha alcanzado niveles de conocimiento inimaginables. La inteligencia artificial, la exploración espacial, la biotecnología y el control del ADN son avances que antes parecían cosa de ciencia ficción. ¿Podría este incremento sin precedentes en la tecnología ser la señal de que estamos en los tiempos finales? Quinta profecía. El Evangelio será predicado en todo el mundo. Mateo 24:14 afirma, y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Hoy, gracias a Internet, redes sociales y la globalización, el mensaje de Cristo llega a los rincones más remotos del planeta. La palabra de Dios se expande a una velocidad que nunca antes se había visto. Este fenómeno, lejos de ser casualidad, podría ser una confirmación de que la última fase de la historia humana está en marcha. Sexta profecía, la reconstrucción del templo en Jerusalén. En Daniel 9:27 y Apocalipsis 11:1-2, se menciona que el templo de Jerusalén será reconstruido antes de los eventos finales. Actualmente, hay un fuerte movimiento en Israel que busca restaurar el templo, a pesar de los conflictos políticos y religiosos que esto conlleva. Si esto ocurre,
podríamos estar ante una de las señales más claras de que el desenlace profético se acerca rápidamente. Séptima profecía, un gobierno mundial y el dominio del anticristo. Apocalipsis 13, 16-17 advierte sobre un sistema en el que ninguno pueda comprar ni vender, sino el que tenga la marca, el nombre de la bestia o el número de su nombre. Cada vez es más evidente la idea de un control globalizado. La digitalización de la economía, la eliminación del dinero en efectivo, los avances en la vigilancia masiva y la centralización del poder en organismos internacionales sugieren que el mundo se encamina hacia un gobierno único que podría cumplir esta profecía. Entonces, la gran pregunta es, ¿estamos preparados para lo que viene? Cada una de estas señales nos advierte que el tiempo se acorta. La Biblia no solo nos da profecías, sino que también nos muestra el camino hacia la salvación. Lo que hagamos con este conocimiento dependerá de nosotros. Lo ignoraremos, o buscaremos la verdad antes de que sea demasiado tarde. La advertencia sobre las guerras y los rumores de guerra, mencionada en Mateo 24:6, es una de las profecías más impactantes de Jesús sobre los últimos tiempos. Él dijo, y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Esta declaración, aunque pronunciada hace más de 2000 años, sigue resonando con una exactitud inquietante en nuestro mundo moderno. La historia humana siempre ha estado marcada por conflictos, pero hay algo diferente en la manera en que las guerras y las tensiones geopolíticas han evolucionado en nuestra época. ¿Podría ser que estemos viviendo el cumplimiento de esta profecía? Para responder a esta pregunta, es necesario analizar tanto su significado como las evidencias actuales que apuntan a su realización. La expresión guerras y rumores de guerras implica no solo conflictos reales, sino también la percepción constante de inestabilidad y tensión que afecta a las naciones. Esto no solo se refiere a batallas tradicionales, sino a la amenaza de conflictos inminentes, el miedo generalizado a enfrentamientos entre potencias y el clima de incertidumbre global. La profecía de Jesús señala que estas cosas deben suceder, pero aclara que aún no es el fin. Esto es crucial, porque sugiere que estos conflictos son señales premonitorias, advertencias de algo más grande que está por venir. Es como si el mundo estuviera en un estado de agitación constante, una antesala a eventos aún más significativos en el plan divino. Al observar nuestro mundo actual, es innegable que las guerras y los rumores de guerra han alcanzado niveles sin precedentes. Los conflictos en Medio Oriente, especialmente en Israel y Palestina, han atraído la atención del mundo entero. Las tensiones entre Rusia y Ucrania han desatado una crisis global con consecuencias económicas, políticas y humanitarias. Naciones como China y Taiwán están al borde del conflicto, mientras que las relaciones entre Estados Unidos y otras potencias han sido cada vez más volátiles. A esto se suman los conflictos civiles en África, los levantamientos en América Latina y la creciente militarización de varias regiones del mundo. Nunca antes hemos visto un planeta tan cargado de tensión, con la posibilidad real de una guerra mundial en cualquier momento. Pero lo más alarmante es la manera en que la tecnología y la globalización han amplificado la percepción de estas crisis. Con los medios de comunicación, Internet y las redes sociales, la información sobre conflictos se difunde en tiempo real, generando un clima de miedo y ansiedad global. La guerra ya no es un evento aislado entre dos naciones, es un espectáculo mundial, analizado y discutido en cada rincón del planeta. Jesús no solo profetizó que habría guerras, sino que también mencionó rumores de guerras. Esto podría interpretarse como la constante especulación y las amenazas de conflicto que se extienden por el mundo.
Cada vez que una nación realiza pruebas militares, cuando los líderes políticos hacen declaraciones agresivas o cuando se publican informes sobre posibles ataques, el mundo entra en pánico. La incertidumbre es, en sí misma, una forma de guerra psicológica que afecta a millones de personas. Entonces, surge la pregunta, ¿esta profecía se ha cumplido? Para responder, hay que considerar la diferencia entre una coincidencia y una predicción precisa. Si bien siempre ha habido guerras en la historia de la humanidad, el nivel de intensidad, frecuencia y escala en nuestra época es inusual. Nunca antes habíamos tenido la capacidad de destruir el mundo con un solo botón, como ocurre con las armas nucleares. Nunca antes el comercio, la economía y la estabilidad global dependieron tanto de la paz entre naciones como en la actualidad. La interconectividad del mundo moderno significa que una guerra en una región puede afectar a todo el planeta. La inflación, las crisis de alimentos, los problemas energéticos y el colapso de mercados financieros pueden ser causados por un solo conflicto. Esta es una realidad única en nuestra generación. Además, la profecía no solo habla de guerra física, sino de una guerra espiritual y moral. Hoy en día, la humanidad está dividida por ideologías, creencias y valores. Existe una lucha constante entre lo que es correcto y lo que es incorrecto, y esta batalla se refleja en la política, la cultura y la sociedad. La desinformación, el odio entre grupos, la pérdida de la moral y la corrupción han llevado al mundo a un estado de caos. La guerra ya no es solo entre países, sino entre comunidades, familias e incluso dentro de cada individuo. La lucha por el poder, la avaricia y la rebelión contra Dios han intensificado este conflicto global. Jesús nos dio esta advertencia no para sembrar miedo, sino para prepararnos. En Juan 16:33, Él dijo, «En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo». Esta es una clave importante, aunque veamos guerras y conflictos, no debemos temer. Estas cosas son inevitables en la historia humana, pero la fe nos da la capacidad de enfrentarlas con paz en el corazón. La profecía no es una sentencia de condenación, sino un llamado a estar alerta, a confiar en Dios y a mantenernos firmes en nuestra fe, sin dejarnos llevar por el pánico o la desesperación. Ahora bien, ¿qué nos dice esta profecía sobre el futuro? Si lo que hemos visto hasta ahora es solo el principio, entonces es probable que el mundo entre en una etapa aún más caótica. La Biblia menciona que en los últimos tiempos habrá conflictos que sacudirán la tierra. La paz será una ilusión, y la humanidad buscará desesperadamente estabilidad sin éxito. Esto nos lleva a reflexionar sobre cuál debe ser nuestra respuesta ante estos eventos. Mientras algunos se enfocan en encontrar soluciones políticas o económicas, la verdadera respuesta está en lo espiritual. Solo fortaleciendo nuestra relación con Dios podemos encontrar refugio en medio del caos. Por tanto, la profecía de Jesús sobre las guerras y los rumores de guerra no es solo una advertencia, sino un recordatorio de que vivimos en tiempos decisivos. Nos obliga a preguntarnos, ¿estamos listos para lo que viene? ¿Estamos buscando respuestas en los lugares correctos? ¿Estamos firmes en nuestra fe o estamos siendo arrastrados por el miedo y la confusión? El mundo seguirá enfrentando conflictos, pero aquellos que confían en Dios encontrarán paz, incluso en medio de la tormenta. La profecía sobre la multiplicación de pestes, hambres y terremotos en diversos lugares, mencionada en Mateo 24:7, es una de las advertencias más impactantes de Jesús sobre los tiempos finales. Él dijo, porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes, y hambres, y terremotos en diferentes lugares. Esta declaración no solo describe eventos catastróficos, sino que también insinúa una escalada de crisis que afectarán al mundo de manera global.
A lo largo de la historia, siempre ha habido enfermedades, hambrunas y desastres naturales, pero en la era moderna, estos problemas han alcanzado una dimensión sin precedentes. ¿Es posible que estemos viendo el cumplimiento de esta profecía con más claridad que nunca? Para responder a esto, debemos analizar su significado, las evidencias actuales y su impacto en la humanidad. La palabra pestes en la Biblia se refiere a enfermedades devastadoras que se propagan rápidamente y causan gran sufrimiento. En los últimos años, hemos sido testigos de brotes de enfermedades que han paralizado el mundo entero. La pandemia de COVID-19 es un claro ejemplo de cómo una enfermedad puede transformar la vida global en cuestión de meses. Con millones de muertes, sistemas de salud colapsados y economías en crisis, esta pandemia ha demostrado lo vulnerable que es la humanidad ante enfermedades desconocidas. Pero COVID-19 no es un caso aislado. Otras enfermedades como el ébola, el Zika, la gripe aviar y la viruela del mono han surgido en distintos continentes, recordándonos que las pestes siguen siendo una amenaza latente. Más preocupante aún es la aparición de superbacterias resistentes a los antibióticos y la posibilidad de que futuros virus sean aún más letales. La ciencia ha avanzado, pero con cada nuevo descubrimiento también surgen amenazas imprevistas. La manipulación genética, los experimentos en laboratorios y el uso indiscriminado de antibióticos están creando un escenario donde las enfermedades podrían propagarse más rápido de lo que podemos controlarlas. ¿No es esto una señal de que la advertencia de Jesús se está cumpliendo? Junto con las pestes, Jesús habló del hambre. La hambruna es una de las crisis humanitarias más devastadoras que enfrenta el mundo. A pesar de los avances tecnológicos y la capacidad de producir alimentos en grandes cantidades, millones de personas mueren de hambre cada año. La desigualdad económica, los conflictos armados y el cambio climático han agravado este problema, haciendo que la escasez de alimentos sea más común en muchas partes del mundo. Países como Yemen, Sudán del Sur y Haití enfrentan crisis alimentarias severas, donde niños y familias enteras mueren por falta de comida. El sistema económico mundial ha creado una paradoja: mientras algunas naciones desperdician toneladas de alimentos, otras mueren de inanición. La inflación y la crisis financiera han hecho que los precios de los productos básicos aumenten, dejando a muchas familias sin acceso a lo necesario para sobrevivir. La guerra en Ucrania, por ejemplo, ha afectado la producción y exportación de cereales, lo que ha generado una crisis alimentaria en varios países. La profecía de Jesús no solo advertía sobre la falta de comida, sino sobre una crisis estructural que haría que el hambre se convirtiera en una realidad permanente para muchas poblaciones. El tercer elemento de la profecía son los terremotos en diversos lugares. Los desastres naturales han aumentado en frecuencia e intensidad en los últimos años. Terremotos devastadores en Turquía, Siria, Haití y Japón han cobrado miles de vidas y han destruido ciudades enteras. La actividad sísmica en el mundo ha incrementado, y los expertos advierten que estamos entrando en un periodo de mayor inestabilidad geológica. Pero los terremotos no son la única manifestación de la naturaleza en crisis. Huracanes más poderosos, inundaciones sin precedentes y olas de calor extremo han hecho que muchas regiones sean inhabitables. Los incendios forestales en Australia, California y la Amazonía han destruido ecosistemas completos, alterando el equilibrio del planeta. La profecía de Jesús hablaba de terremotos, pero en un sentido más amplio, podríamos interpretar esto como una advertencia sobre el desequilibrio del mundo natural. Entonces, ¿es esta profecía real? Para responder, debemos mirar más allá de los eventos individuales y analizar el patrón global.
La combinación de enfermedades mortales, hambrunas extremas y desastres naturales nos muestra un mundo en crisis, un mundo que parece acercarse al escenario que Jesús describió hace más de 2000 años. Algunos podrían argumentar que estos problemas siempre han existido, pero lo que hace única nuestra época es la simultaneidad y la magnitud con la que ocurren. En Lucas 21:11, Jesús también dijo: habrá grandes terremotos, y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Esto sugiere que estos eventos no solo serían frecuentes, sino que también estarían acompañados de un sentimiento de miedo y asombro. Hoy, vivimos en una era donde la tecnología nos permite ver estos desastres en tiempo real. Un terremoto en el otro lado del mundo es noticia en cuestión de minutos, las pandemias se propagan más rápido debido a la globalización y las hambrunas no se pueden ocultar en la era de la información. Esto genera un clima de desesperación y alarma, haciendo que el impacto de estas crisis sea aún mayor. Además, esta profecía nos lleva a reflexionar sobre el estado del corazón humano. La indiferencia ante el sufrimiento ajeno, la corrupción de los gobiernos y la avaricia de las grandes corporaciones han empeorado estas crisis. La riqueza del mundo es suficiente para alimentar a todos, pero la desigualdad y la falta de amor por el prójimo han hecho que millones mueran sin necesidad. Jesús no solo nos advirtió sobre estos eventos, sino que también nos dio la solución: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Marcos 12:31. Si la humanidad siguiera este mandamiento, muchas de estas crisis podrían ser mitigadas. Esta profecía no es solo una advertencia, sino un llamado a la acción. Nos recuerda que vivimos en tiempos peligrosos, pero también nos da la oportunidad de prepararnos. Jesús nos dijo que estas cosas sucederían, pero también nos dio esperanza: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mateo 24:35. Esto significa que, a pesar del caos, Dios sigue teniendo el control. La fe y la confianza en Él nos permitirán enfrentar estos tiempos difíciles con valentía y paz en el corazón. Los eventos que vemos en el mundo actual no pueden ser ignorados. Cada vez más personas se preguntan si estamos al borde de un colapso global, si las crisis actuales son señales de algo mayor. La profecía nos da una perspectiva espiritual sobre lo que está ocurriendo, y nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vida. ¿Estamos preparados para lo que viene? ¿Estamos poniendo nuestra confianza en Dios o en las soluciones humanas? La respuesta a estas preguntas determinará cómo enfrentaremos el futuro. La tercera profecía que analizaremos es una de las más inquietantes y controversiales: el aumento de la maldad, la pérdida de amor y la corrupción moral de la humanidad. Jesús dijo en Mateo 24:12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Esta declaración no solo describe un aumento de la inmoralidad y el pecado, sino que también señala una transformación en la naturaleza de la sociedad, en la que las personas se volverán cada vez más insensibles, indiferentes y egoístas. En un mundo donde la violencia, la injusticia y la falta de empatía parecen crecer sin control, ¿podemos decir que esta profecía se está cumpliendo? Para comprender su significado, examinemos los cambios en la sociedad actual y veamos si reflejan lo que Jesús predijo hace más de 2000 años. El primer elemento de esta profecía es la multiplicación de la maldad. Hoy en día, estamos rodeados de actos de violencia, corrupción y decadencia moral que parecen estar normalizándose. El crimen organizado ha alcanzado niveles sin precedentes, con carteles de droga controlando ciudades enteras, con asesinatos y secuestros siendo parte de la vida cotidiana en muchos países. La trata de personas, la explotación infantil y la pornografía han alcanzado cifras alarmantes, con miles de víctimas cayendo en redes que se extienden a nivel mundial.
Guerras y conflictos armados continúan destruyendo naciones, desplazando millones de personas y causando un sufrimiento indescriptible. En cada continente, vemos cómo el mal parece avanzar sin freno y la justicia parece cada vez más inalcanzable. Pero la maldad no solo se ve en la violencia física. La corrupción en los gobiernos y en las instituciones es otro síntoma de este declive moral. Políticos y líderes mundiales manipulan las leyes para su propio beneficio, dejando a las poblaciones en pobreza y desesperación. Empresas multimillonarias priorizan la ganancia sobre la vida humana, destruyendo el medio ambiente, explotando trabajadores y engañando a sus consumidores. El fraude, la manipulación de la verdad y la avaricia han convertido la economía global en un sistema donde solo unos pocos prosperan, mientras la mayoría lucha por sobrevivir. ¿Acaso no es esta una señal clara de que la maldad se ha multiplicado? El segundo elemento de la profecía es el enfriamiento del amor. Vivimos en una época donde la empatía y la compasión parecen estar desapareciendo. La familia, que alguna vez fue el núcleo de la sociedad, se está desmoronando. Las tasas de divorcio han alcanzado niveles históricos, los hijos son abandonados emocionalmente por padres demasiado ocupados en sus propios problemas, y la soledad se ha convertido en una epidemia mundial. La tecnología, aunque ha acercado a las personas en términos de comunicación, también ha creado una desconexión emocional. Muchas personas prefieren la compañía de una pantalla antes que la interacción humana, lo que ha generado una sociedad más individualista y fría. El amor al prójimo, que Jesús enseñó como el mandamiento más importante, se ha debilitado. La indiferencia ante el sufrimiento ajeno se ha convertido en la norma. En lugar de ayudar al necesitado, muchos graban tragedias con sus teléfonos para publicarlas en redes sociales. En lugar de consolar al afligido, las personas se burlan y critican detrás de una pantalla. El odio y la división se han incrementado, con ideologías políticas, diferencias religiosas y conflictos raciales separando a la humanidad más que nunca. Jesús advirtió que esto sucedería, y lo estamos viendo con nuestros propios ojos. Otro aspecto preocupante es la creciente aceptación de la inmoralidad como algo normal. Lo que antes se consideraba impensable, ahora es promovido y celebrado. La perversión se ha infiltrado en la cultura, el entretenimiento y hasta en la educación de los niños. Muchas sociedades han cambiado sus valores morales, rechazando los principios bíblicos y promoviendo estilos de vida que van en contra de lo que Dios estableció. En Romanos 1, 28-30, Pablo describe el comportamiento de una sociedad que se aleja de Dios, y como no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Esta descripción encaja perfectamente con la realidad de nuestro tiempo. La pregunta entonces es, ¿esta profecía es real o solo una exageración? Si miramos la historia, veremos que siempre ha habido maldad en el mundo. Sin embargo, lo que hace que nuestra época sea diferente es la escala y la normalización de estos comportamientos. Hoy en día, la maldad ya no se esconde, sino que se celebra. Los valores cristianos son ridiculizados y atacados, mientras que aquellos que promueven la corrupción y la inmoralidad son elevados a posiciones de poder e influencia. Lo que antes causaba indignación, ahora es aceptado con indiferencia. Jesús no dijo que el mundo se volvería completamente malvado de un día para otro, sino que la maldad se multiplicaría de forma progresiva, y eso es precisamente lo que estamos viendo. Pero hay algo aún más alarmante en esta profecía, no solo habla de la corrupción del mundo, sino también de la frialdad dentro de la misma iglesia. Muchas iglesias han abandonado la verdadera enseñanza de Cristo,
convirtiéndose en instituciones vacías donde la búsqueda de poder y riqueza ha reemplazado la verdadera fe. Pastores y líderes religiosos que deberían guiar a la gente en la verdad han caído en escándalos, abusando de su posición y engañando a sus seguidores. El Evangelio de la prosperidad ha reemplazado el mensaje del arrepentimiento y la santidad, haciendo que muchos creyentes se enfoquen en lo material en lugar de buscar a Dios. Esto ha hecho que muchas personas se alejen de la fe, cumpliendo otra advertencia de Jesús en Mateo 24:10, muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Lo que estamos presenciando no es una simple crisis moral, sino el cumplimiento exacto de lo que Jesús dijo. Si miramos a nuestro alrededor con ojos espirituales, veremos que la humanidad ha entrado en un estado de deterioro profundo, tanto en lo social como en lo espiritual. La maldad no solo se ha multiplicado, sino que ha sido aceptada como algo normal. El amor no solo se ha enfriado, sino que ha sido reemplazado por el egoísmo y la indiferencia. Y lo más preocupante es que este proceso parece estar acelerándose. En este contexto, la pregunta más importante es, ¿qué podemos hacer? Si la profecía de Jesús se está cumpliendo ante nuestros ojos, significa que el tiempo para arrepentirse y buscar a Dios es ahora. No podemos permitir que la frialdad del mundo nos afecte. Como cristianos, estamos llamados a ser luz en medio de la oscuridad, a mostrar amor cuando el mundo elige el odio, y a mantenernos firmes en la verdad cuando todo lo demás se derrumba. Jesús dijo en Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esta es nuestra esperanza. A pesar de la corrupción y la maldad que nos rodea, sabemos que Dios sigue teniendo el control y que su plan se cumplirá. Ahora más que nunca, es el momento de decidir de qué lado queremos estar. ¿Seremos parte de aquellos cuyo amor se enfría, o nos mantendremos fieles al llamado de Dios? La cuarta profecía que analizaremos es una de las más impactantes y aterradoras, el auge de falsos profetas y engañadores espirituales que conducirán a muchos por el camino equivocado. Jesús advirtió en Mateo 24:24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aun a los escogidos. Esta profecía nos habla de un tiempo en el que el engaño será tan sofisticado y convincente que incluso aquellos que han conocido la verdad correrán el riesgo de ser desviados. En un mundo donde la desinformación, la manipulación y el relativismo moral dominan, ¿es posible que esta profecía se esté cumpliendo ante nuestros ojos? Para comprender la magnitud de esta advertencia, primero debemos entender qué significa ser un falso profeta. No se trata solo de personas que afirman recibir revelaciones divinas sin fundamento, sino de individuos e instituciones que distorsionan la verdad para su propio beneficio. En la Biblia, los falsos profetas eran aquellos que proclamaban mensajes que no venían de Dios, que hablaban lo que el pueblo quería oír en lugar de llamar al arrepentimiento y la justicia. Jeremías 23:16 nos advierte, así ha dicho Jehová de los ejércitos, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas. Hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Esta descripción encaja perfectamente con lo que vemos hoy en día, líderes religiosos, gurús espirituales y figuras influyentes que predican un evangelio distorsionado, basado en la autosatisfacción, el materialismo y el poder, en lugar de la humildad y la entrega a Dios. En los últimos años, hemos sido testigos de una explosión de movimientos religiosos y espirituales que han ganado millones de seguidores en todo el mundo. Desde iglesias que promueven la prosperidad como un derecho divino hasta líderes que se proclaman a sí mismos como mesías modernos. La humanidad está siendo arrastrada por doctrinas engañosas que desvían a las personas de la verdadera fe. Por ejemplo,
el auge de sectas que predican la adoración a líderes humanos en lugar de a Dios ha llevado a tragedias como suicidios masivos, abusos de poder y manipulaciones psicológicas devastadoras. La historia ha visto figuras como Jim Jones y David Koresh, quienes convencieron a sus seguidores de que eran enviados de Dios, solo para llevarlos a la destrucción. Pero el engaño no solo se limita a sectas extremas. Hoy en día, muchas iglesias han abandonado el mensaje del arrepentimiento y la santidad, reemplazándolo con un evangelio cómodo que solo busca agradar a la audiencia. En lugar de predicar sobre el pecado y la necesidad de un Salvador, muchos líderes religiosos se enfocan en mensajes motivacionales, promesas de éxito material y la eliminación de cualquier enseñanza que pueda resultar incómoda. Esto ha creado una generación de creyentes que buscan a Dios solo por lo que pueden obtener de Él, en lugar de por una relación genuina basada en la fe y la obediencia. Otro aspecto alarmante de esta profecía es la manipulación de la espiritualidad a través de señales y prodigios falsos. Jesús advirtió que los falsos profetas harían milagros para engañar a la gente. Hoy en día, existen numerosos casos de líderes que falsifican curaciones, hablan en lenguas sin sentido y realizan milagros que, al investigarse, resultan ser fraudes. En algunos lugares, se ha llegado al extremo de vender supuestas bendiciones o objetos sagrados con promesas de éxito, dinero y sanidad, convirtiendo la fe en un negocio lucrativo. Este tipo de prácticas no solo deshonran el nombre de Dios, sino que también llevan a muchos al escepticismo y al alejamiento de la fe verdadera. Sin embargo, el engaño espiritual no se limita al ámbito religioso. En el mundo secular, la proliferación de filosofías que rechazan la existencia de Dios y promueven la autosuficiencia del ser humano ha contribuido al cumplimiento de esta profecía. Movimientos como el New Age, que mezcla diversas creencias y promueve la idea de que cada persona puede ser su propio Dios, han ganado popularidad, alejando a millones de la verdad bíblica. La astrología, la magia, la adivinación y otras prácticas ocultistas están resurgiendo con fuerza, normalizadas en la cultura popular y promovidas incluso en redes sociales. La gente busca respuestas en cartas del tarot, rituales espirituales y amuletos, en lugar de acudir a Dios. Isaías 8:19 advierte sobre esto, y si os dicen, consultad a los encantadores y a los adivinos, que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A pesar de esta clara advertencia, el mundo parece más dispuesto a creer en horóscopos y energías cósmicas que en la palabra de Dios. La pregunta es, ¿por qué la gente cae en estos engaños? La respuesta es simple, porque muchas personas no conocen la verdad o no están firmemente arraigadas en ella. En 2 Timoteo 4, 3-4, Pablo advierte, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. En otras palabras, la gente elegirá creer lo que les haga sentir bien en lugar de lo que es verdadero. En un mundo donde el sufrimiento es real y las respuestas de Dios no siempre son inmediatas, muchos prefieren seguir líderes que les prometan soluciones rápidas y placenteras, aunque sean falsas. Pero lo más peligroso de esta profecía es que Jesús dijo que el engaño sería tan grande que incluso los elegidos podrían ser arrastrados. Esto significa que nadie está completamente a salvo si no se mantiene alerta. El enemigo no se presenta con cuernos y un tridente, muchas veces se disfraza de ángel de luz, como dice 2 Corintios 11:14. Puede venir en la forma de una ideología atractiva, una enseñanza que parece inspiradora o un líder que aparenta tener buenas intenciones. Es por eso que debemos estar firmes en la palabra de Dios y no dejarnos llevar por todo lo que suena bonito o conveniente.
Lo que estamos viendo en el mundo actual es la manifestación clara de esta profecía. La confusión espiritual, la proliferación de falsos maestros, la comercialización de la fe y el alejamiento de los valores cristianos indican que estamos en tiempos de gran engaño. La pregunta es, ¿estamos preparados para discernir la verdad del error? ¿Estamos firmes en nuestra fe o somos vulnerables a ser arrastrados por cualquier viento de doctrina? La advertencia de Jesús es clara: el engaño será una de las armas más poderosas en los tiempos finales. Quienes no estén arraigados en la verdad correrán el riesgo de perderse. La quinta profecía que analizaremos es una de las más inquietantes y, a la vez, una de las más evidentes en nuestros tiempos: la intensificación de guerras, conflictos y rumores de guerra en todo el mundo. Jesús advirtió claramente sobre este signo en Mateo 24, 6-7, y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes, y hambres, y terremotos en diferentes lugares. Estas palabras nos indican que la historia humana, en sus momentos finales, estaría marcada por una inestabilidad global sin precedentes, con enfrentamientos bélicos en aumento y un ambiente de tensión que afectaría a todas las naciones. La gran pregunta es, ¿se está cumpliendo esta profecía en nuestros días? Para comprender la magnitud de esta advertencia, debemos analizar la situación actual del mundo. Desde el siglo XX hasta la actualidad, el número de conflictos armados ha crecido exponencialmente. 2 guerras mundiales devastaron la humanidad en menos de 50 años, seguidas por la Guerra Fría. Conflictos regionales interminables y la proliferación de armamento nuclear capaz de destruir la civilización en cuestión de minutos. Hoy en día, vemos conflictos en Ucrania, Medio Oriente, África y Asia, con tensiones entre las principales potencias mundiales que amenazan con escalar en cualquier momento. La carrera armamentista no ha disminuido, al contrario, los países invierten más que nunca en tecnología militar y el miedo a una nueva guerra global es una realidad palpable. Pero la profecía no habla solo de guerras visibles, sino también de rumores de guerras. Esto nos indica que la sensación de inseguridad, el miedo a una confrontación inminente y la manipulación mediática jugarán un papel crucial en los últimos tiempos. Hoy en día, vivimos en una era de desinformación donde las noticias falsas, la propaganda y las narrativas geopolíticas pueden encender conflictos sin que haya una guerra formal. Las redes sociales y los medios de comunicación difunden constantemente amenazas de posibles conflictos, el temor a una guerra nuclear, la creciente rivalidad entre China y Estados Unidos, las tensiones en Taiwán, el conflicto en Israel y Palestina, entre muchos otros. Este estado de constante alerta genera ansiedad en la población, lo que confirma las palabras de Jesús cuando dijo: mirad que no os turbéis. Además, la profecía menciona que nación se levantará contra nación y reino contra reino, lo que nos muestra que los conflictos no solo serán entre países, sino que también habrá divisiones internas dentro de las mismas naciones. Hoy vemos protestas masivas, levantamientos sociales, polarización extrema y sociedades cada vez más fragmentadas. En Estados Unidos, Europa y América Latina, la división política y cultural ha alcanzado niveles alarmantes, con ciudadanos enfrentándose entre sí en debates que parecen irreconciliables. En muchas partes del mundo, el odio, la intolerancia y la violencia se han convertido en parte de la vida cotidiana, lo que nos indica que las guerras no solo son conflictos entre ejércitos, sino también batallas ideológicas, religiosas y étnicas que están destruyendo la cohesión de las sociedades. Otro aspecto clave de esta profecía es la conexión entre guerras y otras calamidades globales.
Jesús no mencionó solo conflictos bélicos, sino también pestes, hambres y desastres naturales como parte del mismo patrón de los tiempos finales. Si observamos los eventos actuales, vemos que la pandemia del COVID-19 sacudió al mundo entero y dejó consecuencias devastadoras en la economía global. Al mismo tiempo, las crisis alimentarias están en aumento, millones de personas en África y Asia enfrentan hambre extrema, los precios de los alimentos se han disparado y muchos países están al borde del colapso económico. Por otro lado, los desastres naturales parecen haberse intensificado, con terremotos, huracanes e incendios forestales ocurriendo con más frecuencia y magnitud. La relación entre estos factores nos muestra que no se trata de eventos aislados, sino de un cumplimiento progresivo de las advertencias bíblicas. Al analizar si esta profecía es verdadera o no, la evidencia es abrumadora. No solo las guerras han aumentado en número y complejidad, sino que la sensación de peligro inminente es más real que nunca. La Biblia no predijo un solo gran conflicto final, sino un patrón de caos global que se intensificaría con el tiempo. Esto es exactamente lo que estamos viendo, conflictos que parecen no tener solución, naciones cada vez más hostiles entre sí, y un mundo donde la paz es más frágil que nunca. A esto se suma el peligro de armas biológicas, ataques cibernéticos y nuevas formas de guerra que pueden desestabilizar sociedades enteras sin necesidad de un enfrentamiento convencional. Sin embargo, la profecía también nos da una clave importante, pero aún no es el fin. Esto significa que, aunque estos eventos sean alarmantes, no son la señal definitiva del fin del mundo, sino advertencias para que la humanidad despierte. Jesús nos llama a estar preparados, a no dejarnos llevar por el miedo y a mantenernos firmes en la fe. La pregunta que debemos hacernos es, ¿estamos prestando atención a estas señales? ¿Estamos listos para lo que viene? Porque si lo que hemos visto hasta ahora es solo el principio de dolores, entonces el mundo está entrando en una fase aún más crítica donde solo aquellos con discernimiento espiritual podrán entender lo que realmente está sucediendo. La sexta profecía que analizaremos está relacionada con la corrupción moral, la pérdida de valores y la decadencia de la humanidad en los últimos tiempos. La Biblia nos advierte en 2 Timoteo 3, 1, 5, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella, a estos evita. Estas palabras describen una sociedad en la que los valores fundamentales de la humanidad se han perdido, donde el egoísmo, la avaricia y la inmoralidad predominan sobre la justicia y la fe. Para comprender la profundidad de esta profecía, debemos analizar el mundo en el que vivimos hoy. Nunca antes en la historia se había visto una degradación moral tan acelerada como la que experimentamos en la actualidad. La humanidad ha llegado a un punto en el que los principios éticos y espirituales han sido desplazados por el hedonismo, el materialismo y la indiferencia. En el ámbito social, vemos un creciente desprecio por la familia, la desobediencia de los hijos hacia los padres, y una cultura que glorifica la rebeldía y el individualismo extremo. Las relaciones humanas han sido reducidas a meros intereses personales, donde el compromiso y la fidelidad han sido reemplazados por el placer instantáneo y la búsqueda de satisfacción inmediata. Los valores que una vez fueron la base de las sociedades han sido sistemáticamente destruidos. La ética laboral ha sido reemplazada por la avaricia y la corrupción, donde muchas personas buscan enriquecerse sin importar el daño que causen a los demás.
los líderes políticos, en lugar de servir a sus pueblos, se preocupan más por su propio poder y beneficio. En el mundo empresarial, la codicia ha llevado a la explotación, al consumismo desmedido y a la destrucción del medio ambiente sin remordimientos. Vivimos en una era en la que el dinero y la fama son más importantes que la honestidad y la integridad. La profecía también menciona que los hombres serían amadores de sí mismos, lo cual es una descripción exacta de la era del narcisismo en la que vivimos. Con la llegada de las redes sociales, el culto a la imagen y la obsesión por la validación externa se han convertido en el centro de la vida de millones de personas. Las personas buscan desesperadamente ser admiradas, mostrando una vida falsa y superficial en Internet mientras en su interior se sienten vacías. La humildad y la empatía han sido desplazadas por el deseo de atención y reconocimiento. Este fenómeno ha llevado a una crisis de identidad en la que muchos buscan definirse a través de la aceptación social en lugar de encontrar su propósito en Dios. Otro aspecto clave de esta profecía es el desprecio por la fe y el rechazo a Dios. En muchos países, se ha impulsado una agenda que busca eliminar toda influencia cristiana en la sociedad. La Biblia es ridiculizada, los valores cristianos son considerados anticuados y se promueve la idea de que la humanidad no necesita a Dios. En la educación, a los niños se les enseña desde una edad temprana que la moralidad es relativa y que cada persona puede definir su propia verdad. Esto ha llevado a una confusión generalizada en la que no existe una base sólida para diferenciar el bien del mal. La inmoralidad sexual es otro factor que demuestra el cumplimiento de esta profecía. En la actualidad, cualquier límite en cuanto a la sexualidad ha sido desmantelado, promoviendo la promiscuidad y la perversión como algo normal y hasta deseable. Las relaciones han perdido su significado sagrado y han sido convertidas en meros intercambios de placer. La pornografía se ha convertido en una de las industrias más lucrativas del mundo, destruyendo matrimonios y mentes jóvenes. Esta corrupción de la pureza ha llevado a una crisis de identidad, donde muchas personas ya no saben quiénes son ni cuál es el propósito de su existencia. Además, la profecía menciona que las personas serían amadores de los deleites más que de Dios. Esto se ve reflejado en la forma en que la sociedad ha convertido el entretenimiento y el placer en su Dios. Muchas personas viven únicamente para el entretenimiento, pasan horas en redes sociales, videojuegos, series y fiestas, pero apenas dedican tiempo a la oración o la reflexión espiritual. La búsqueda de placer inmediato ha reemplazado la disciplina y la gratitud. Como consecuencia, muchas personas sienten un vacío interior, pues han llenado sus vidas con distracciones, pero han dejado a Dios fuera de sus corazones. También es importante notar que la profecía menciona que estas personas tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Esto significa que muchos se harán pasar por creyentes, pero en realidad vivirán en hipocresía. Hoy en día, vemos líderes religiosos que predican por interés económico. Iglesias que han adoptado ideologías mundanas para ser aceptadas socialmente y cristianos que solo practican su fe superficialmente sin una verdadera transformación espiritual. La fe ha sido convertida en un negocio, en un espectáculo, donde se predica lo que la gente quiere oír en lugar de la verdad de Dios. Ahora surge la gran pregunta, ¿es verdadera esta profecía? La evidencia nos muestra que sí. Vivimos en una época en la que la decadencia moral es evidente en todas las áreas de la sociedad. La falta de valores, la adoración al placer, el narcisismo, la corrupción y la indiferencia hacia Dios han alcanzado niveles sin precedentes. La Biblia describió este escenario con siglos de anticipación, lo que confirma la precisión de sus advertencias. Este panorama nos lleva a reflexionar sobre nuestra propia vida. ¿Estamos permitiendo que la cultura de este mundo corrompa nuestra fe? ¿Nos hemos dejado influenciar por las mentiras del relativismo moral?
La profecía nos llama a estar alerta, a no ser parte de este sistema corrupto y a mantenernos firmes en la verdad de Dios. Porque aunque el mundo se aleje cada vez más de Él, aquellos que permanecen fieles serán los que encuentren la verdadera paz y propósito en medio del caos. La séptima profecía que analizaremos está relacionada con el aumento de las catástrofes naturales y su conexión con los eventos del fin de los tiempos. En Mateo 24, 7-8, Jesús advierte, porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes, y hambres, y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Estas palabras nos muestran que antes del fin, la tierra misma comenzará a temblar, las plagas y enfermedades se esparcirán, y el hambre azotará a millones de personas. Estas señales no solo son advertencias, sino una manifestación de un mundo que se desmorona debido a la corrupción del pecado y el alejamiento de Dios. Para entender esta profecía, observemos los eventos que han ocurrido en las últimas décadas. Los desastres naturales han aumentado en frecuencia e intensidad. Terremotos devastadores han azotado países enteros, huracanes y tifones cada vez más fuertes han dejado a millones sin hogar, incendios forestales incontrolables han consumido vastas regiones. Y olas de calor extremo han batido récords en todo el mundo. La comunidad científica advierte que el cambio climático está intensificando estos fenómenos. Pero lo que muchos no ven es que todo esto ya fue predicho en las Escrituras como señales de un mundo que se tambalea bajo el juicio divino. Uno de los ejemplos más impactantes de esta profecía se encuentra en el incremento de terremotos. En los últimos años, hemos visto movimientos sísmicos catastróficos en Turquía, Siria, Haití, Japón y otros lugares, causando la muerte de miles de personas. La actividad sísmica ha ido en aumento, lo que coincide con la advertencia bíblica de que los terremotos en diferentes lugares serían una señal de los tiempos finales. La pregunta es, ¿por qué está sucediendo esto ahora con tanta frecuencia? ¿Es simplemente un ciclo natural del planeta o estamos viendo la manifestación literal de la profecía? Las pestes y enfermedades también forman parte de esta profecía. En los últimos años, la humanidad ha enfrentado pandemias y brotes de enfermedades que han paralizado el mundo. La pandemia de COVID-19 fue un claro ejemplo de cómo una enfermedad puede cambiar el curso de la historia, causando millones de muertes y dejando secuelas económicas y sociales irreversibles. Pero no solo fue el coronavirus, en años recientes, hemos visto la reaparición de enfermedades que se creían erradicadas, nuevos virus emergentes y una crisis sanitaria global que ha puesto en jaque a los sistemas de salud. ¿No es esto lo que Jesús advirtió cuando habló de pestes como una señal de los últimos tiempos? El hambre es otro aspecto crucial de esta profecía. Hoy en día, a pesar de los avances tecnológicos y la capacidad de producción de alimentos, millones de personas mueren de hambre cada año. Naciones enteras en África, Asia y América Latina sufren crisis alimentarias debido a conflictos, sequías y malas administraciones. Incluso en países desarrollados, vemos un incremento en la pobreza extrema y la inseguridad alimentaria. El mundo tiene más recursos que nunca, pero la distribución desigual y la avaricia de los poderosos han llevado a que el hambre siga siendo una de las mayores tragedias humanas. Los desastres climáticos han alcanzado niveles alarmantes. En los últimos años, hemos presenciado huracanes más destructivos que nunca, como el huracán Katrina en 2005 o el huracán Ian en 2022, que devastaron comunidades enteras. Las olas de calor extremo han provocado incendios forestales que han consumido millones de hectáreas en países como Australia, Estados Unidos, Brasil y Grecia. La sequía ha afectado grandes áreas del planeta, reduciendo cosechas y agravando la crisis alimentaria. La Biblia nos advirtió que la tierra sufriría estos eventos como consecuencia del pecado humano,
y hoy podemos ver con claridad su cumplimiento. Ante todo esto, surge la pregunta, ¿esta profecía es real? Si miramos la evidencia, no podemos ignorar que el mundo está atravesando exactamente lo que Jesús predijo. Algunos argumentan que siempre ha habido desastres naturales, pero el nivel de destrucción, la frecuencia y la magnitud de estos eventos han aumentado de manera sin precedentes. Los científicos pueden atribuirlo al calentamiento global o a ciclos naturales del planeta, pero la Biblia nos advierte que estas son señales de algo más grande. El clamor de la creación ante la inminente manifestación del juicio divino. En Romanos 8:22, el apóstol Pablo nos dice, porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora. Esto nos muestra que la tierra misma sufre las consecuencias del pecado y está esperando su redención. La degradación moral y espiritual de la humanidad no solo afecta a las personas, sino que se refleja en la naturaleza misma. Estamos viendo un mundo en crisis, un mundo que cada vez más se acerca al punto de quiebre que la Biblia nos advirtió. Esta profecía no solo es un llamado de atención, sino una advertencia de que el tiempo se acorta. Lo que estamos presenciando no es casualidad ni coincidencia, sino el cumplimiento de lo que Dios anunció hace siglos. La pregunta que cada persona debe hacerse es, ¿estamos listos para lo que viene? ¿Estamos prestando atención a las señales o simplemente ignoramos lo que está sucediendo a nuestro alrededor? Las profecías bíblicas han sido objeto de asombro, esperanza y temor a lo largo de la historia. Para muchos, representan la confirmación de que Dios tiene el control absoluto del tiempo y los acontecimientos. Para otros, son señales de advertencia que deben ser interpretadas con cautela. Pero surge una pregunta fundamental, ¿qué papel deben desempeñar las profecías en nuestra vida diaria? ¿Deben guiarnos completamente o es un error depender excesivamente de ellas? La Biblia nos da muchas profecías sobre el futuro, pero su propósito no es generar pánico ni paralizarnos ante lo inevitable. En lugar de eso, las profecías sirven como una brújula espiritual, una herramienta de discernimiento que nos ayuda a entender el plan de Dios y mantenernos firmes en la fe. Un claro ejemplo de esto es la advertencia de Jesús en Mateo 24:42, velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Aquí, Jesús nos llama a estar preparados, no a obsesionarnos con fechas y señales, sino a vivir con la conciencia de que su regreso puede ocurrir en cualquier momento. La vigilancia no es miedo, sino un estado de vida en santidad, en amor y en fidelidad a Dios. Sin embargo, la historia ha demostrado que muchas personas han caído en la trampa de depender demasiado de las profecías, llevándolas a extremos peligrosos. Algunos han intentado predecir el fin del mundo, fijando fechas y generando histeria colectiva. Casos como las predicciones fallidas del fin del mundo en diferentes épocas han causado decepción y han alejado a muchos de la fe verdadera. En Deuteronomio 18:22, la Biblia nos advierte, si el profeta habla en nombre de Jehová, y no se cumple lo que dijo, ni acontece, es palabra que Jehová no ha hablado, con presunción lo habló el tal profeta. No tengas temor de él. Esto significa que no todo lo que se proclama como profecía es realmente de Dios. Depender demasiado de las profecías puede llevar a la inacción y al fatalismo. Algunos pueden pensar, si todo ya está escrito, ¿para qué esforzarnos? Esta mentalidad es peligrosa porque contradice el llamado de Dios a ser luz en el mundo y a trabajar por la justicia y la paz. La fe no debe ser pasiva, sino activa. Santiago 2:17 nos dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Las profecías no están para que dejemos de vivir, sino para que vivamos con mayor propósito y responsabilidad. Otro riesgo de depender demasiado de las profecías es que algunas personas pueden usarlas para justificar el miedo, el odio o la desesperanza.
Hay quienes ven en las profecías solo destrucción y castigo, olvidando que el mensaje central de la Biblia es la redención y el amor de Dios. Aunque la Escritura nos habla de tiempos difíciles, también nos recuerda que Dios nunca abandona a su pueblo. En Jeremías 29:11, Dios nos dice: Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Entonces, ¿cómo debemos relacionarnos con las profecías? La respuesta es equilibrio y discernimiento. Debemos estudiar la palabra, estar atentos a las señales de los tiempos, pero sin caer en la obsesión ni en la parálisis espiritual. Las profecías no están para sembrar miedo, sino para fortalecer nuestra fe. No están para esclavizarnos en la incertidumbre, sino para darnos esperanza en la promesa de Dios. Las profecías, aunque son un tema fascinante y profundamente espiritual, no deben convertirse en una obsesión que nos desvíe del propósito central de nuestra fe, nuestra relación con Dios. Muchos creyentes caen en la trampa de interpretar las profecías con miedo o con una necesidad de control sobre el futuro, olvidando que la esencia del cristianismo no es conocer lo que vendrá, sino confiar en aquel que lo gobierna todo. Jesús mismo nos enseñó que la fe no se basa en signos externos ni en la búsqueda de certezas absolutas, sino en una confianza inquebrantable en Dios. En Juan 20:29, Él dijo: Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Esta es una lección crucial para nuestra generación, en la que el exceso de información y la ansiedad por lo desconocido pueden debilitarnos espiritualmente. Por otro lado, también es importante entender que la interpretación de las profecías no es una ciencia exacta. A lo largo de la historia, diferentes corrientes dentro del cristianismo han intentado descifrar el significado de los textos proféticos, muchas veces con resultados contradictorios. Un ejemplo claro es el Apocalipsis, un libro lleno de simbolismo que ha sido interpretado de diversas maneras según el contexto histórico y cultural de cada época. ¿Cómo podemos estar seguros de que estamos comprendiendo correctamente una profecía? La respuesta está en la oración, en el estudio diligente de la palabra y en la guía del Espíritu Santo. En 2 Pedro 1, 20-21, se nos advierte: entended primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Otro aspecto que debemos considerar es la diferencia entre la advertencia y el determinismo. Muchas profecías bíblicas no están destinadas a describir un futuro inmutable, sino a llamar a la humanidad al arrepentimiento y a la transformación. Un ejemplo de esto es la historia de Jonás y Nínive. Dios envió a Jonás a proclamar la destrucción de la ciudad debido a su maldad, pero cuando los habitantes se arrepintieron, Dios cambió su destino y no llevó a cabo el castigo anunciado. Esto nos demuestra que las profecías no siempre son decretos inalterables, sino que muchas veces son llamados de atención para que la humanidad cambie su camino. En Jeremías 18, 7-8, Dios mismo lo explica: en un momento hablaré contra una nación o contra un reino, para arrancar, derribar y destruir. Pero si esa nación se convierte de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Este principio nos lleva a una reflexión esencial: la responsabilidad humana en medio de los planes divinos. Muchas personas se escudan en las profecías para justificar la pasividad o la resignación ante los problemas del mundo. Argumentan que si Dios ya ha determinado el futuro, no tiene sentido luchar por la justicia, el bienestar o la paz. Pero este pensamiento contradice la enseñanza bíblica. Jesús no nos llamó a ser espectadores del destino, sino agentes activos del reino de Dios. En Mateo 5, 14-16, Él dijo: Vosotros sois la luz del mundo,
una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Si las profecías nos revelan tiempos difíciles, esto no significa que debamos temer o rendirnos. Al contrario, deben motivarnos a vivir con mayor propósito y compromiso. El cristiano no es alguien que se sienta a esperar el fin de los tiempos, sino alguien que trabaja incansablemente por la verdad, por el amor y por la salvación de las almas. En 2 Timoteo 4:2, Pablo nos exhorta, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Esto implica que, independientemente de lo que las profecías anuncien, nuestro llamado sigue siendo el mismo: predicar el Evangelio, vivir en santidad y llevar esperanza a un mundo en crisis. Otro riesgo de una interpretación incorrecta de las profecías es el alarmismo y la manipulación. A lo largo de la historia, ha habido líderes religiosos que han explotado el temor de la gente con supuestas revelaciones sobre el fin del mundo. Han predicho fechas concretas, han inducido a sus seguidores a abandonar sus posesiones o incluso han fomentado prácticas extremas bajo la premisa de que el tiempo se acaba. Pero Jesús mismo nos advirtió contra estas falsas señales. En Mateo 24:36, dijo claramente: pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Cualquier intento de determinar con exactitud cuándo se cumplirán las profecías es contrario a la enseñanza de Cristo. Entonces, ¿cómo debemos actuar? Con equilibrio, con discernimiento y con un corazón centrado en Dios. No debemos ignorar las profecías, pero tampoco debemos permitir que nos esclavicen en el miedo o la desesperanza. La verdadera fe no se basa en especulaciones sobre el futuro, sino en una relación genuina con Dios en el presente. En Filipenses 4, 6-7, se nos da una clave fundamental para enfrentar la incertidumbre: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. El propósito de la profecía no es infundir terror, sino guiarnos hacia una vida de mayor santidad y compromiso con Dios. Si las señales de los tiempos nos preocupan, que esa preocupación nos lleve a acercarnos más al Señor, a buscar su rostro con sinceridad y a vivir con la convicción de que, sin importar lo que suceda en el mundo, estamos en sus manos. Porque al final, la mayor certeza que tenemos no es una predicción del futuro, sino la promesa eterna de Dios: y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. Otro aspecto fundamental al considerar las profecías es el papel de la fe en la manera en que las interpretamos y respondemos a ellas. La fe no es solo un mecanismo para entender el futuro, sino una fuerza transformadora que nos permite vivir con esperanza y propósito en el presente. En Hebreos 11:1 se nos dice: es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esta definición nos recuerda que la fe no depende de la confirmación inmediata de eventos futuros, sino de una confianza absoluta en Dios y en su soberanía. El problema surge cuando la fe se reemplaza por la especulación y el miedo. A lo largo de la historia, muchas personas han usado las profecías como una forma de escapismo, buscando señales externas para justificar su falta de acción o compromiso con el mundo. Sin embargo, Jesús no nos llamó a vivir aterrorizados por lo que vendrá, sino a estar preparados y a permanecer firmes en nuestra misión. En Lucas 21:28, Él nos dice: cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca.
Esta enseñanza nos muestra que las profecías no deben llevarnos al pánico, sino a la confianza y la vigilancia espiritual. Otro punto clave es la relación entre las profecías y el libre albedrío. Si Dios ya ha determinado ciertos eventos proféticos, ¿significa esto que no tenemos control sobre nuestras decisiones? La Biblia deja claro que la voluntad de Dios coexiste con nuestra libertad para elegir. Un ejemplo poderoso de esto es la historia de Judas Iscariote. Su traición a Jesús fue profetizada en los Salmos y mencionada por el mismo Cristo, pero esto no significa que Judas estuviera predestinado sin opción. En Mateo 26:24, Jesús dice, a la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Esta declaración nos muestra que, aunque Dios conoce el futuro, la responsabilidad de las acciones sigue recayendo en los individuos. Este principio se aplica también a la forma en que respondemos a las profecías modernas. Muchos creyentes buscan señales específicas para tomar decisiones importantes en su vida, como si cada evento global fuera un mensaje cifrado de Dios. Pero la Biblia nos enseña que la mayor guía no viene de la interpretación de eventos externos, sino de la relación íntima con Dios a través del Espíritu Santo. En Juan 16:13, Jesús promete, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Y os hará saber las cosas que habrán de venir. Esto significa que, aunque las profecías pueden ser útiles, nuestra principal fuente de dirección debe ser la comunión con Dios y la sabiduría que proviene de su palabra. Otra cuestión importante es la tendencia a interpretar las profecías de manera sensacionalista. A lo largo de la historia, ha habido innumerables predicciones erróneas sobre el fin del mundo basadas en malas interpretaciones de la Escritura. Desde los primeros siglos del cristianismo hasta la actualidad, muchos han intentado fijar fechas exactas para la segunda venida de Cristo o el cumplimiento de eventos apocalípticos, generando pánico y desilusión cuando sus predicciones no se cumplen. Jesús fue claro al advertir en Mateo 24:36, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Esto nos enseña que cualquier intento de calcular el momento exacto de los eventos proféticos está condenado al fracaso y puede desviar nuestra atención de lo que realmente importa: vivir en santidad y cumplir la voluntad de Dios. A pesar de esto, las profecías sí cumplen un propósito divino. Nos recuerdan que Dios tiene el control de la historia y que su plan se está desarrollando conforme a su voluntad. También nos advierten sobre la importancia de la preparación espiritual. Jesús usó muchas parábolas para ilustrar la necesidad de estar listos para su regreso, como la parábola de las 10 vírgenes en Mateo 25:1-13. En esta historia, las 5 vírgenes prudentes se prepararon con suficiente aceite para sus lámparas, mientras que las 5 insensatas no lo hicieron y fueron dejadas fuera cuando llegó el esposo. Esta parábola nos enseña que lo importante no es tratar de predecir el momento exacto, sino vivir cada día con un corazón dispuesto y preparado para el encuentro con el Señor. En este contexto, es fundamental preguntarnos, ¿cómo debe un cristiano responder a las profecías? La respuesta se encuentra en la actitud de equilibrio y discernimiento. No debemos ignorarlas ni subestimarlas, pero tampoco obsesionarnos con ellas de manera que nos distraigan de nuestra verdadera misión. En 2 Pedro 3:11-12, el apóstol nos exhorta, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, como debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios. Este pasaje nos muestra que la mejor forma de responder a las profecías no es con miedo ni con especulación, sino con una vida de santidad y obediencia a Dios. Además,
debemos recordar que, aunque las profecías nos dan un panorama del futuro, nuestra esperanza no está en los eventos, sino en la persona de Cristo. En Colosenses 3:2, Pablo nos aconseja: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Esto significa que, aunque el mundo pase por crisis y turbulencias, nuestra confianza debe estar en el reino eterno de Dios y en su promesa de vida eterna. Por último, la interpretación de las profecías debe llevarnos a una mayor humildad y dependencia de Dios. No somos llamados a tener todas las respuestas, sino a confiar en aquel que las tiene. En Proverbios 3, 5-6 se nos recuerda: fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y él enderezará tus veredas. Este pasaje es clave, porque nos enseña que nuestra seguridad no está en nuestra capacidad de entender cada detalle del futuro, sino en nuestra relación con Dios y en su dirección en nuestra vida. Así, más que preocuparnos por descifrar cada señal o calcular cada evento, debemos centrarnos en lo esencial: vivir conforme a la voluntad de Dios, compartir el Evangelio y mantener nuestra fe firme hasta el final. Como Jesús nos exhorta en Apocalipsis 2:10, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Cuando la humanidad se aparta de las profecías bíblicas y vive en contradicción con los principios de Dios, las consecuencias pueden ser devastadoras tanto a nivel individual como colectivo. La historia bíblica y el mundo contemporáneo nos ofrecen múltiples ejemplos de lo que sucede cuando las sociedades deciden ignorar la voz de Dios y actuar según su propia voluntad. Desde la corrupción moral hasta el colapso de civilizaciones, el desprecio por las advertencias divinas no solo afecta la vida presente, sino que también tiene repercusiones eternas. Uno de los primeros ejemplos en la Biblia de las consecuencias de desobedecer a Dios es la historia de la humanidad en los tiempos de Noé. Génesis 6, 5-7 describe la condición del mundo antes del diluvio: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. En respuesta a esto, Dios decidió enviar el diluvio para purificar la tierra. La clave de esta historia no es solo el juicio de Dios, sino la dureza de corazón de las personas, quienes ignoraron sus advertencias a pesar de que Noé predicó la justicia durante décadas. 2 Pedro 2:5. Esto nos muestra que cuando las sociedades se sumergen en el pecado y rechazan las advertencias divinas, se encaminan hacia su propia destrucción. Otro caso emblemático es el de Sodoma y Gomorra. En Génesis 19, vemos cómo estas ciudades fueron consumidas por el pecado, al punto en que ni siquiera se encontraron 10 justos para evitar su destrucción. Génesis 18:32. La maldad y la depravación llegaron a tal nivel que Dios decidió juzgarlas con fuego y azufre. Jesús mismo hizo referencia a este evento en Lucas 17, 28-30, advirtiendo que en los últimos tiempos la gente viviría de manera similar, ignorando las señales de Dios hasta que fuera demasiado tarde. Más allá de estos ejemplos bíblicos, podemos ver en la historia cómo el abandono de los valores morales y espirituales ha llevado al colapso de imperios y sociedades. La caída del Imperio Romano, por ejemplo, estuvo acompañada por una profunda decadencia moral, corrupción política y pérdida de identidad espiritual. Cuando las naciones reemplazan la verdad de Dios por su propia versión de la realidad, comienzan un proceso de autodestrucción. Como dice Proverbios 14:34, la justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. En tiempos modernos, vemos esta misma tendencia. La humanidad ha desarrollado avances tecnológicos y científicos impresionantes, pero a la vez ha ido eliminando progresivamente a Dios de la sociedad. La legalización del aborto, la promoción de ideologías contrarias a la palabra de Dios y la normalización de la corrupción son señales de que muchos han optado por vivir en oposición a las enseñanzas bíblicas.
En Romanos 1:28, Pablo describe este fenómeno, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, para hacer cosas que no convienen. Esto significa que cuando una sociedad insiste en alejarse de Dios, Él permite que cosechen las consecuencias de sus decisiones. A nivel personal, apartarse de Dios y de su verdad tiene efectos devastadores en la vida de las personas. Jesús nos advierte en Mateo 7, 26-27 que aquellos que escuchan su palabra pero no la obedecen son como un hombre insensato que construye su casa sobre la arena. Cuando vienen las tormentas de la vida, su casa se derrumba. Vemos esto reflejado en la vida de muchos que, al rechazar los principios divinos, terminan atrapados en la depresión, la adicción, la desesperanza y el vacío existencial. Sin embargo, Dios en su misericordia siempre ofrece una oportunidad para el arrepentimiento. En 2 Crónicas 7:14 nos da una promesa poderosa: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos. Entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Esto significa que, aunque la humanidad se aparte, Dios siempre está dispuesto a restaurar a aquellos que se vuelven a Él con un corazón sincero. El mayor peligro de ignorar las profecías y vivir en oposición a Dios no es solo la destrucción terrenal, sino la condenación eterna. En Apocalipsis 20:15 se nos advierte que el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esto nos recuerda que nuestras decisiones en esta vida tienen repercusiones en la eternidad. Por lo tanto, la verdadera sabiduría no está en desafiar las advertencias de Dios, sino en escucharlas y actuar en consecuencia. Como nos dice Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Dios no nos da sus mandamientos y profecías para limitarnos, sino para guiarnos hacia la vida abundante que solo se encuentra en Él. La decisión de seguir su camino o alejarse de él sigue siendo una elección personal, pero la Biblia es clara en cuanto a las consecuencias de ambas opciones. Cuando la humanidad se aparta de Dios y vive en contradicción con sus enseñanzas, no solo enfrenta las consecuencias inmediatas del pecado, sino que también se sumerge en un proceso de degradación espiritual y moral que afecta cada esfera de la sociedad. Este alejamiento no ocurre de manera abrupta, sino de forma progresiva y sutil, a medida que los valores divinos son reemplazados por una mentalidad egocéntrica, materialista y relativista. Uno de los efectos más peligrosos de ignorar la voluntad de Dios es la pérdida del discernimiento espiritual. Romanos 1, 21-22 nos advierte, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Este pasaje revela que cuando el hombre rechaza la verdad de Dios, su entendimiento se oscurece y comienza a justificar su propio pecado. Hoy en día, vemos esto reflejado en la manera en que muchas personas han normalizado el mal, redefiniendo el pecado como un estilo de vida o una libertad personal. Lo que antes era considerado inmoral ahora es celebrado, y lo que Dios llama santo es visto como anticuado o irrelevante. Esta ceguera espiritual lleva a la insensibilidad del corazón. Cuando una sociedad se aleja de Dios, su capacidad para distinguir entre el bien y el mal se debilita. Isaías 5:20 advierte, hay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas, y de las tinieblas luz. Esto es exactamente lo que está ocurriendo en la actualidad. Se condena a quienes defienden los valores cristianos mientras que se exaltan estilos de vida y prácticas que van en contra de la voluntad de Dios.
Esta inversión de valores no solo confunde a las generaciones presentes, sino que corrompe a las futuras, estableciendo un ciclo de rebelión contra Dios que se perpetúa con el tiempo. Otro peligro de rechazar la guía divina es la crisis de identidad. Cuando las personas se alejan de Dios, pierden el propósito para el cual fueron creadas. La sociedad moderna ha promovido una cultura donde la identidad se basa en el éxito, la fama, el dinero o las emociones personales, en lugar de en la verdad de Dios. Esto ha generado una epidemia de ansiedad, depresión y vacío existencial, porque el ser humano nunca encontrará plenitud fuera de su Creador. En Eclesiastés 1:14, Salomón expresa esta realidad: he visto todas las cosas que se hacen debajo del sol, y he hallado que todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Este versículo nos recuerda que todo intento de encontrar sentido en cosas temporales termina en frustración. La rebelión contra Dios también afecta a la estructura familiar, que es el fundamento de la sociedad. Cuando los principios bíblicos son reemplazados por ideologías seculares, la unidad familiar se debilita, aumentando los índices de divorcio, violencia doméstica y disfunción en los hogares. Malaquías 2:16 nos dice que Dios aborrece el divorcio, no porque quiera imponer reglas rígidas, sino porque comprende el daño que causa la separación y la falta de compromiso en la familia. Un hogar sin Dios es un hogar vulnerable a la destrucción, y esto se refleja en la creciente crisis de identidad en los niños y jóvenes, quienes crecen sin una base sólida de valores. Más allá del impacto individual y familiar, el alejamiento de Dios tiene repercusiones en la estabilidad de las naciones. La Biblia nos muestra que cuando los líderes de un pueblo rechazan la justicia de Dios, el resultado es el caos y la opresión. En Jueces 21:25 se describe una sociedad en desorden: en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Esta descripción se asemeja a la actualidad, donde cada vez más países adoptan leyes y políticas que van en contra de la ley de Dios, promoviendo la inmoralidad y suprimiendo la verdad bíblica. Como consecuencia, estas naciones enfrentan crisis económicas, sociales y políticas, pues la verdadera justicia solo puede sostenerse sobre los principios divinos. Sin Dios, las personas también se vuelven más vulnerables a la manipulación y el engaño. Jesús advirtió en Mateo 24:24 que en los últimos tiempos surgirían falsos cristos y falsos profetas que engañarían incluso a los escogidos. Hoy vemos cómo muchas personas, al rechazar la verdad de la Biblia, buscan respuestas en filosofías vacías, en el ocultismo, en pseudociencias o en líderes que prometen soluciones pero que conducen a la destrucción. El hombre sin Dios es como un barco sin rumbo, vulnerable a cualquier corriente de ideología que lo arrastre lejos de la verdad. El alejamiento de Dios también endurece el corazón del ser humano. En Efesios 4:18-19, Pablo describe a aquellos que han rechazado la verdad, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Esta falta de sensibilidad espiritual es la razón por la que el mundo está lleno de injusticia, violencia y odio. Cuando el ser humano se desconecta de Dios, también pierde su capacidad de amar verdaderamente. Pero lo más grave de todo es que el rechazo a Dios no solo tiene consecuencias en esta vida, sino también en la eternidad. En Hebreos 9:27 se nos recuerda que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Esto significa que cada persona tendrá que rendir cuentas ante Dios por su vida. Muchos creen que pueden vivir como quieran sin enfrentar consecuencias, pero la Biblia es clara en que habrá un juicio final donde cada acción será evaluada. A pesar de toda esta realidad, Dios sigue llamando a la humanidad al arrepentimiento. En 2 Pedro 3:9 se nos dice:
el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esto demuestra que, aunque la humanidad se haya apartado, Dios sigue extendiendo su misericordia y dando oportunidades para que las personas vuelvan a Él. En conclusión, el alejamiento de Dios no es solo una cuestión religiosa, sino una realidad que impacta todos los aspectos de la vida. Cuando el hombre decide caminar en contra de la voluntad de Dios, enfrenta crisis espirituales, morales, sociales y eternas. Pero la esperanza permanece en aquellos que eligen regresar a Dios y vivir conforme a su palabra. El mundo puede cambiar, las personas pueden alejarse de Dios, pero su verdad permanece firme a través de los tiempos. Las advertencias de la Biblia no son solo profecías lejanas, sino una luz que ilumina nuestro camino. Cada elección que hacemos hoy determinará nuestro destino mañana. ¿Escucharemos el llamado de Dios o seguiremos sumergidos en la oscuridad de un mundo que se aleja de Él? ¿Alguna vez te has sentido perdido en la vida? ¿Te has preguntado qué sucederá si la humanidad no despierta a tiempo? Sigue explorando las verdades más profundas sobre el fin de los tiempos, las señales que Dios nos ha revelado y cómo puedes prepararte para lo que está por venir. Campana, no olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si quieres entender más sobre las señales ocultas en la Biblia, mira el siguiente video, donde continuaremos descifrando los misterios que el mundo está olvidando. Dios sigue esperándote. ¿Estás listo para responder a su llamado? Persona con palmas de mano unidas, fuego.